oportunidad y este hermoso privilegio, Señor Jesús, de poder estar acá reunidos en tu presencia, de poder venir y escuchar una vez más tu hermosa palabra, Dios. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú cada día tienes palabra de vida para nosotros, Dios. Sabemos que cada día tú anhelas que busquemos de tu presencia, Señor Jesús. Y hoy estamos aquí rendidos en tu presencia, humillados en tu presencia, diciéndote, Padre amado, que sin ti nada podemos hacer. Diciéndote, Dios, heme aquí, Padre Santo. Haz conmigo lo que desees, lo que anheles, Señor Jesús. Hoy estamos aquí como instrumentos de tu gloria, Señor Jesús. Que esta palabra que nos sea impartida el día de hoy, Señor Jesús, quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que dé su debido crecimiento, que dé su fruto, Padre Santo, y que no solamente seamos oidores olvidadizos, Señor Jesús, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor, que podamos poner por obra, Señor, toda esa palabra que nos has impartido, Señor. Guía al pastor, Señor Jesús, úngelo con tu presencia, guía sus palabras, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Gloria al Señor. Padre, tú eres bueno, eres glorioso, eres eterno, eres el soberano. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de congregarnos, de reunirnos, Señor, para ofrecerte alabanza, ofrecerte adoración en medio, Señor, de una condición la cual está en un proceso. Pero, Señor, gracias a ti, hoy somos aceptos delante del Padre, gracias a tu sacrificio, gracias a tu amor, gracias a tu poder, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por el remanente que conservas, Padre eterno, porque es gracias a ti que estamos aquí reunidos. Gracias a tu amor, gracias a tu misericordia. Pedimos, Señor, que hoy nos dirijas, que hoy, Señor, con el amor que te caracteriza, tu bendita palabra nos hable, tu palabra nos llene, nos ministre, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Que toda la gloria, Señor, te la podamos dar por medio de nuestra obediencia, no solo con palabras, no solo, Padre bendito, con una canción, sino poder caminar en obediencia, en integridad delante de ti, y que tu bendito y poderoso nombre sea glorificado en este día por cada uno de nosotros, por los que están, Señor, en la internet, por los que están en las redes sociales. Les bendecimos. Gracias por cada una de esas personas, por sus congregaciones, por sus familias. Señor amado, que tu gloria y tu Espíritu Santo también sean derramados sobre sus vidas, en el lugar que cada vida, cada familia que nos ve por las redes sociales tenga tu bendición y tu dirección en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Dios les bendiga. Tome asiento el que está de pie. Vamos a mirar la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a mirar otro ejemplo de otra de las iglesias a las cuales el Señor exhortó, a las cuales el Señor habló, se dirigió a ellos por causa de los errores que de pronto tenían en ellos. Hay algunos errores graves, doctrinales. A veces nosotros los cristianos entramos en polémica, en peleas, por cosas secundarias. Son cosas que no entrarían a tener en cuenta por nuestra salvación, ¿sí? No es algo que de pronto sea un motivo para entrar a contender
si se pone tenis o no? ¿Cuáles son los zapatos más santos? Y a veces entramos en esa situación, ¿cierto? Que porque no tiene los zapatos ahí, o la camisa o la corbata, y son cosas que son secundarias. Y así hay otras doctrinas, hay otras cosas que entran a estar ahí, y algunos dicen, pero sí está en la Biblia o no está en la Biblia, o está en la Biblia y algunos quieren atribuirle cosas más allá de las esenciales o las necesarias, ¿sí? Y hay unas que son tan importantes que hay algunos líderes, algunas personas saben que esa doctrina los compromete a ellos. Un ejemplo, la santidad. Entonces como que ese tema no se toca o lo dejamos quietico. Usted viva como quiera. Por ahí hay una doctrina que es que tranquilo, el Señor, no te preocupes, que el Señor te ama como eres. Bueno, si hablamos de nuestra condición física, el Señor nos ama como somos. Pero en nuestra condición espiritual, nosotros debemos evaluarla. Siempre estar evaluando y analizando nuestra condición espiritual delante de los ojos de Dios. Y aunque a veces decimos, no me tiene que importar lo que digan los demás, a veces es bueno escuchar a los demás, ¿cierto? A veces nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros errores, pero cuando alguien me los dice, de pronto al comienzo nos enojamos, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado? Como que no me gusta, y decimos, ¿qué se cree? Pero uno por allá en el secreto reflexiona, ¿cierto? Como que el hermano o la hermana tiene razón. Y eso es bueno. Vamos a mirar un poquito de la iglesia Laodicea. Apocalipsis 3, 17. Vamos a mirar lo que esta iglesia pensaba de sí misma. Esto es un problema. Cuando esta mañana hablábamos en el devocional, cuando a veces uno tiene un poquito, una gota de mejor vida, uno empieza a mofarse de eso. Empieza a poner por delante eso bueno que uno cree que eso es bueno. Apocalipsis 3:17 dice la palabra del Señor: porque tú dices, yo soy, ¿qué decía la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que le dice el Señor: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ese mí es Jesús, de mí, compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Era una condición que entre ellos se reunían y decían, oye, ¿y qué marca es su carro? El otro le decía, no, tengo dos carros, uno para la finca y otro para la ciudad. Imagínense que ayer cambié mi televisor. Porque es que somos ricos. Somos ricos, no tenemos falta de nada. Entonces, ¿qué pasa? Ser parte de la iglesia del Señor es muy importante. Eso de ser parte o ser iglesia de Cristo es una doctrina esencial. Algunos dicen, no, pero es que uno no tiene por qué estar metido allá. Eso es cierto, no tiene por qué estar metido acá. Algunos dicen que hay pastores negreros, donde quieren tener los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y donde después del domingo existiera un octavo día, ahí los hacen venir. Y cuidadito si no viene, los condenan al infierno. Bueno, entonces es una doctrina que debe ser muy bien enseñada,
Porque recordemos que la iglesia del Señor no son las paredes, sino somos tú y yo. Y Cristo viene por su iglesia, no viene por estas paredes. Sería triste, ¿no? Tú y yo esforzándonos y que el Señor se llevara estas paredes o la silla donde tú estás. Entonces, somos la iglesia del Señor y es muy importante actuar y hacer lo que tiene que hacer la iglesia de Cristo. Vivir como tiene que vivir el que dice que es parte de la iglesia de Cristo. No se puede decir que soy parte de la iglesia de Cristo y hacer lo que a mí se me da la gana. No se puede. Entonces, al ser parte, si tú eres de los que dice, yo fui añadido por Cristo a la iglesia. Porque ¿quién es el que añade? Es Cristo el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, si tú eres parte de la iglesia, entonces tú tienes responsabilidades. Tú tienes deberes. Es muy importante, es necesario que tú cumplas esos deberes, porque Él viene por una iglesia que cumple sus deberes. Él no viene por alguien que cree ser parte de su iglesia. Él viene por su iglesia. Y para ser iglesia de Cristo debemos cumplir con los deberes de iglesia, ¿cierto? Entonces, de esto podemos hacer una serie. ¿Qué hay que hacer para ser parte? ¿Cuáles son las cosas que debemos cumplir? Pero al ser parte de su iglesia o creer, escúchenme bien, usted puede ser parte de la iglesia de Cristo o usted puede creer que es y no lo es. Creer ser parte de su iglesia, yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu manera de pensar y de mirar las cosas como iglesia? ¿Qué piensas? ¿Cómo accionas tu vida, tu pensamiento, tu actuar como iglesia? Hay personas que dicen, no, pero es que yo no veo que sea necesario hacer tal cosa. Yo no creo que sea necesario esto o aquello. Antes de la pandemia, habían personas que decían, pero es que no es necesario congregarse. No es necesario. Y ustedes saben que desde antes de la pandemia ya habían pastores que transmitían canales cristianos. Y las redes sociales ya habían empezado como a tomar una fuerza en cosas del evangelio, en cosas de la predicación de la palabra. Pero el Señor no dice en su palabra que cuando las redes sociales estén, no te congregues. Ahora hay muchos que toman el congregarse como que yo me levanto y cojo el celular y entro y pues aquí estoy congregado, pastor. No, eso no es congregarse. El Señor demanda esto que nosotros hacemos. Esto de transmitir de alguna manera es que hay personas que por algún motivo no lo pueden hacer. Alguien enfermo, alguien de pronto en un hospital, de pronto por ahí hay alguien en, ¿cómo es que se llama cuando se tiene un bebé y duran 40 días encerradas? Eso, hay algunas en dieta. Entonces, miren que hay motivos por los cuales yo puedo decir como iglesia que hoy no me congrego. Pero son motivos delante de los ojos de Dios muy valederos. Pero hay otros que son excusas. Son excusas, no sirven. ¿Cuánto más cuando la bendición de Dios es notoria en nuestras vidas? Así como le pasaba a esta iglesia, ¿no? En el área económica y material. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, era una iglesia muy rica. ¿Recuerdan que cuando hablamos del mensaje a Sardis? También ellos tenían sus riquezas. Un río que se llama Portaoro, que sacaban pepitas de oro. Tenían industrias de lana blanca. Esta
esta ciudad tenía industrias de lana negra. Este era el contrapeso en el color. Industrias de lana negra. Y ese fue el motivo, o por ese lado fue que el Señor Jesús se metió a hablarle a esa iglesia, hablarles de sus vestiduras, que tenían que ser ¿de qué color? Blancas, blancas. Entonces, cuando nosotros reconocemos, así como, mire, esta iglesia decía, ¿qué era lo que decía esta iglesia? Yo soy rico, yo soy. Si tú reconoces algo delante de Dios, que Dios te ha entregado algo, que Dios ha hecho algo en tu vida, que Dios ha obrado de alguna manera en tu vida, tú debes vivir conforme a eso que Dios ha hecho. Y eso es vivir agradecido. Hay que vivir agradecidos conforme a lo que tú crees que Dios ha obrado en tu vida. Entonces, si esta iglesia decía yo soy rico, debía reconocer que ¿quién lo había enriquecido? Dios. Pero ellos no reconocían eso. Entonces, tener en cuenta las bendiciones de Dios. Pero hay un contrapeso para las bendiciones de Dios. Debemos tú y yo estar seguros que lo que tenemos son bendiciones de Dios, porque sucede o puede suceder que no son bendiciones, pero creemos que eso es parte de la bendición de Dios. No sé si me haga entender. De pronto no es la bendición. Tú tienes un sueldo, o alguien tiene un sueldo de mucho valor y no tiene falta de ningún bien, es rico. Y esas personas, afuera hay muchas personas que dicen, no, pero Dios me ha bendecido. La pregunta es, si Dios te ha bendecido, ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no eres agradecido con Dios? Hay personas que se congregaron, pero por un trabajo, por un viaje, por alguna situación, se apartaron del Señor y espiritualizaron el viaje, el sueldo o lo que... No, es que Dios me bendijo. O sea, creen que eso que los apartó de Dios es bendición. Por muy bonito que se vea a los ojos de los demás, hay cosas que no son bendiciones de parte de Dios. El diablo también puede actuar, hermano, en los corazones. El diablo también puede aparecer a meter cositas aquí. Cuando empiezan esos términos, no hay que congregarnos, no hay que orar, no hay que hacer tantas cosas que se hacen como iglesia. Eso es el diablo trabajando con tu mente. Y escúchenme bien, cuando la persona tiene ese pensamiento, no hay que ir a la iglesia, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, y escúchenme bien, y le va bien, tiene un buen empleo, tiene una buena economía, viste bien, no, y le llegan cositas, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos bendiciones. Y tiene esa persona un sustento para decir, mire, yo hace tanto no me congrego, pero mire cómo yo vivo. Es más, desde que dejé de ir a la iglesia, estoy mejor. Y hay personas que tienen esos argumentos. Eso quiere decir que no estaba buscando a Dios. Estaba buscando lo que tiene. Porque eso es lo que lo tiene contento. A mí me llegan 100 pesos al bolsillo y yo le digo al Señor que me guarde mi corazón de lo que yo pueda sentir por esos 100 pesos. O 200 o 1,000,000. Que guarde mi corazón. Entonces, tú dices, ese tú dices es lo que esa congregación, esa iglesia local creía que ella era, que ella tenía. Esto es como esa confesión positiva o esas declaraciones que hoy en día se ven. Ay, es que yo soy, yo esto y yo tengo. Y hace poco estaba mirando un video y había un joven enseñando eso.
que nunca dijeran no tengo, no puedo, que nunca reconocieran eso en su vida. ¿Cómo quieres tú que Dios actúe si tú no reconoces que te falta? ¿Cómo quieres tú que Dios te sane si tú declaras que estás sano? Señor, estoy enfermo. Debemos reconocer delante de Dios. Mostrarle a Dios nuestra verdadera condición para que Dios actúe. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora no es que vámonos a pecar desmedidamente, no. Abunda es reconocerle al Señor mi condición. No se trata de ponernos con estas confesiones positivas. Entonces, ¿qué era lo que decía la iglesia? ¿Qué era lo que dice? Pero tú dices y empieza. ¿Qué era lo que decía? Yo soy rico. Y aparte de decir yo soy rico, le quita la gloria a Dios, le quita el primer lugar a Dios, sino que dice y me he enriquecido. No dice yo soy rico, gracias Señor, porque tú me has dado, me has enriquecido. No, me he enriquecido. ¿Sí saben que esta fue la iglesia que sacó a Cristo? Lo sacó del templo, lo sacó del lugar de congregación y le cerraron las puertas. Y allá se quedaba el Señor. Déjenme entrar. Ahí en el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo lo utilizamos a veces para evangelizar, y no es un versículo para evangelizar a nadie. ¿Por qué? Porque ya le está hablando a una iglesia. Iglesias, congregaciones que han sacado al Señor y han empezado a vivir en sus argumentos y en sus preceptos, a lo que a ellos les parece, lo que ellos consideran. ¿Y el Señor qué? Está a la puerta esperando que alguno, ¿se acuerdan que en Sardis habían unas pocas personas? Unas pocas. Entonces, muchos buscan a Dios para esto. Para muchos este es el objetivo de su vida. De mucho de esto se desprende todo eso del evangelio de la prosperidad. Yo soy rico. Y piensan que en eso constituye la bendición de Dios, o tener ganado el reino de los cielos. Pero la Biblia contradice esto. Pregúntate, ¿cuál es el objetivo de tu vida en Cristo? ¿Cuál es? Ponte una visión, un objetivo. ¿Qué es lo que algunos dicen? No, yo vine porque es que quiero un milagro, pero apenas Dios me lo haga, chao. O es que estoy esperando, es que me quedé sin trabajo. O es que alguno tiene un propósito esperando, pero en su corazón tienen tanta seguridad que cuando Dios les conteste, se van. ¿Por qué? Porque han logrado su objetivo. O sea, tienen a Dios como un amuleto. Están esperando algo material, algo físico. Muchos alardean y piensan tener el favor de Dios porque económicamente están bien. Algún momento visitamos a alguien, ya estaba como que en sus últimas. Esa persona no era cristiana. Un vecino de ella nos llamó y dijo si pueden ir a orar por ella. Y le dije, pues a orar, sí, pero también a predicarle. O sea, yo voy bajo esas condiciones. Porque si voy a ir solamente a orar para que el Señor la sane, pues la voy a dejar igual. De pronto hasta con el milagro, de pronto Dios obre, pero queda igual. ¿Sí? No se cumple el propósito de Dios. Y hablándole y compartiéndole, inclusive no nos dejó compartirle mucho la palabra, porque ella decía, no, pero es que Dios me ha bendecido porque tengo esta casa. No, pero es que Dios está con mi familia porque mis hijos tienen carro.
No, pero es que Dios y todo después de Dios venía lo material. Pero espiritualmente, ¿cómo estaba? Y eso es lo que tú y yo debemos pensar. Así tengas mucho o tengas poco, y ya vamos para allá. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo están las vestiduras que el Señor te dio? Entonces muchos alardean, hermanos, y mire que en uno de los devocionales hablábamos, hemos estado hablando de humillarnos y de enaltecernos. Y la gente, cuando se enaltece, alardea de eso, en lo cual es un motivo para ellos enaltecerse. ¿Sí? Entonces, uno de esos es yo soy, yo tengo, yo hago, yo trabajo, yo estudio, alardeamos, ¿cierto? O yo soy el primero. Entonces, los muchachos a fin de año, ¿no? ¿Y qué puesto ocupó? ¿Usted cree que si él hubiera ocupado el último, pregunta? No. ¿Quiénes preguntan? ¿Quiénes alardean? Pues los que ocuparon el primer puesto. Yo nunca pregunté, ni di motivos para que me preguntaran. Yo era humilde y sabio en mi opinión. Pero no vemos nosotros como iglesia, los que sabemos algo de humildad, luchando y mirando por querer ser más humildes que el hermano. A ver cuál de una competencia para el más humilde. Eso no se ve, ¿cierto? Al contrario, queremos siempre mostrar ser mejores, tener más, ser etcétera, etcétera, etcétera. Y nos falta la humildad aún en esta área de lo que tenemos y de lo que Dios nos ha dado, sea espiritual, sea material, sea ministerial. Nos falta humildad. Nos falta generar un equilibrio. ¿Qué dijo esta iglesia? Soy rico y me he enriquecido. Esto nos muestra que ellos ni siquiera reconocen a Jesús como motivo de sus riquezas. Todo se lo atribuyen a ellos mismos. Y hemos aprendido que hay algo muy peligroso. Nos han enseñado, ¿no? Cuidado con el diablo. Este es nuestro mayor enemigo. A los demonios los vivimos reprendiendo en todo momento. Pero cuídate de ti mismo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. Yo soy uno de mis principales enemigos. ¿Qué le pasaba a esta iglesia? Yo me imagino que hablaban de ellos, de lo que tenían, de lo que hacían, de sus industrias, de sus riquezas, de sus cuentas de banco. Y lo peor de todo era que decían que ellos eran los que se habían enriquecido. No le atribuían a Dios nada en lo absoluto. Pero viene algo peor. Algo peor. Miren, hermanos, no es malo que tú tengas. Yo quiero dejar claro eso. Ahí sí, como dijo una canción mundana, esfuérzate por conseguir lo que tú quieres, lo que anhela, por cumplir tus sueños. Estudia. Eso debes hacerlo. No puedes estar ahí en la vida. Es que el pastor me dijo que no. No. Necesitamos ser profesionales, tener una buena calidad de vida. Y eso lo podemos lograr en los caminos del Señor. Debemos, porque de pronto aquí alguien se me va al límite, ¿no? Soy rico, entonces debo ser pobre. No, hermanos. Entre más usted pueda esforzarse por mejorar su calidad de vida en Dios, hágalo. Hágalo. Pero ¿qué era lo peor? Lo peor a veces para algunos no es tener, sino lo que les lleva a pensar el tener. ¿Qué les llevaba a pensar esta iglesia? Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es peor, tener o pensar que no necesitaba nada? Mire, Señor, lo que tengo lo he conseguido yo, y pues no necesito nada. Eso es peor todavía, porque yo puedo tener mucho, pero yo digo, Señor, necesito. Lo que necesito no tiene precio económico. Necesito humildad, Señor. Necesito amor al prójimo. O hay gente que tiene mucha plata y tiene que decir, Señor, necesito amigos. Alguien con quien compartir mi riqueza. Alguien con quien jugar dominó al menos. Hay gente que tiene muchas cosas, pero no es feliz. No puede dormir. El otro día que yo les he contado, hablábamos con el hermano Ferney de la bendición de una cosa que a él le gusta mucho, dormir, pero también de la bendición de una cosa que me gusta a mí, comer. ¿A cuánto les gusta comer? Y las mujeres levantan la mano con pena, hermano. Ajá. Ahí es donde uno dice aleluya. Entonces, mire, esa es una bendición, ¿cierto? Que yo creo que todos tenemos en nuestros hogares. Un día se come algo auyamita, pero hay otros días que podemos reemplazar la auyama por pollito o carne. Unos días se come en la casa, otros días afuera, en el restaurante. Unos días salchipapa, como otros días uno va a KFC o cosas así. Pero hay algo más profundo en la bendición de gustarnos y de tener, y es poder comer. ¿Ustedes saben que hay gente que no puede comer? ¿Ustedes saben que hay gente tirada en una cama conectada a unas mangueras que lo único que le entra día y noche es suero? ¿O hay gente que dice, no, eso no, porque me hace daño? Hay bendiciones más profundas. Y a veces no somos agradecidos. A veces no valoramos el poder. Mire, así no tenga, pero el saber que usted puede, cuando tenga me desquito. Entonces, hermanos, ese de ninguna cosa tengo necesidad, o sea, no necesito porque soy rico, es que no me ve. Eso es algo fuera de contexto en lo espiritual. Se jactaban de no necesitar nada, pero el Señor Jesús les descubre su verdadera condición. Mire, aquí vamos a entrar en aquello que no nos gusta, en aquello que, pastor, ¿por qué tenía? Pastor, veníamos por una palabra de bendición. Esta palabra es de bendición. De ninguna cosa tengo necesidad. Cuando hablaban de ninguna, estaban dando a entender que ni siquiera lo más mínimo. Ellos creían estar bien. No necesito amigos, no necesito a alguien que me llame a preguntarme cómo estoy, porque ¿para qué si estoy bien? No, ellos no valoraban algo que estuviera afuera del dinero. No lo valoraban. ¿Cuántos han disfrutado la bendición de salir a caminar con 1,000 en el bolsillo, a darse una vuelta, y ustedes andan pendiente visual, y cómo se llama aquí? Auditivo? Ustedes saben más que yo. A ver dónde usted escucha la campanita del Bonais. ¿A cuánto les ha pasado? Vamos y nos comemos un Bonais, y uno va caminando y va echándole ojo a ver dónde, y uno, vamos para allí que lo escuché. Y algunos, a mí me pasaba, ¿no? Mi esposa me decía, vamos y al menos nos comemos un Bonais. Y no entendía yo la bendición de poder salir con ella a caminar y disfrutar con ella.
sin plata, sin dinero, hermanos, con la bendición que Dios estaba colocando en ese momento. Y a veces no la valoramos, a veces la desperdiciamos, la pisoteamos, nada, eso no. Pero esta iglesia se jactaba. Pero mire cómo el Señor, ninguna cosa, ni siquiera lo más mínimo, ni siquiera. ¿Alguno no ha tenido 100 o 200 pesos para un pasaje? Hace poco he tenido la experiencia, porque como le subieron al pasaje, y queda uno más barato por esos 150. 150, hermano. ¿Usted sabe qué son 150? De alguna manera tenerlos no significa nada, pero cuando no se tienen, ahí se valora. Por eso es que a veces el Señor quita cositas. Desventurados, miserables, pobres, ciegos, era la condición. Ninguna cosa. Cuando se habla a cosa, o cuando ellos decían de ninguna cosa, inclusive estaban colocando ahí la salud, los amigos, las relaciones personales. No necesitamos poder, tenemos el control de todo, somos famosos. E inclusive ustedes saben que hay algunas personas que no se toman la molestia de dar las gracias, porque ellos sienten que todo es de ellos, que todo lo merecen ellos. O sea, no le dan las gracias a alguien porque pues yo merezco que él o que ella me haga o me dé o me ponga. Entonces no sale esa palabra, ni la palabra ni la actitud, porque una cosa es gracias, otra cosa es acción de gracias. Ninguna cosa, necesidad. ¿Qué es necesidad? ¿Alguno ha tenido necesidad de algo? La necesidad es lo que hablábamos de los 150 pesos. ¿Cuándo nos damos cuenta que hay necesidad? Cuando eso que siempre hemos tenido no está. Porque a veces la necesidad aparece cuando no valoramos lo que tuvimos siempre. Necesidad, cuando se cree que no se necesita nada. Es porque se tiene todo en el presente y asegurado el futuro. Creen. Ellos pensaban eso. Hay mucha gente que hoy en día mira sus cuentas de banco y dice: no, yo vivo mensualmente con tantos millones y tengo tantos, eso me alcanza para vivir 10 años. Pero no saben en esos 10 años qué le pueda pasar. Entonces no podemos jactarnos y decir que no tenemos necesidad. Todos en algún área de nuestra vida necesitamos algo. Algo necesitamos. Material, físico, espiritual. ¿Usted no ha pensado en algún momento: ay, si yo tuviera, o me gustaría tener? Todos, yo creo que algo en el Señor. ¿Cuántos tienen necesidades en el Señor? Hermanos, si hay alguno que no levanta la mano, vamos a orar para que el Señor le coloque, pero así necesidades en cantidades alarmantes. Que nos escriban en el WhatsApp: ore que tengo sobreabundancia de necesidades, pastor. No quería tantas. Porque se tiene todo en el presente. Eso es bueno. Tener, cubrir nuestras necesidades, eso es bueno. Y pensar que por nuestro trabajo o actividad económica podemos tener asegurado el futuro, eso es bueno. Pensar. Pero hay que poner ese presente y ese futuro en las manos de Dios. No decir: me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esto es un error. No sabemos del mañana y por mucho dinero y comodidades que se tengan, no sabemos. Mire, hay personas, hay vidas, hay familias que en algún momento
teniendo abundancia, ¿saben qué aparece? Una enfermedad. Y si hay algo que acaba con la economía de alguien o de una familia o de un país, es la enfermedad. ¿Qué hizo el COVID con el mundo entero? Acabó con la economía del mundo. Ahora imagínese en una familia, en una persona. Medicamentos, traslados. Yo he conocido personas que la persona enferma en su casa y tienen que todos los días pagar 200,000 pesos para llevarla a una cita médica, a que le hagan no sé qué y vuelvan a traerla. Y debe ser en ambulancia. ¿Y la economía? Y no solo eso, los hijos peleando que porque quién la cuida, que miren hermanos, tengamos cuidado con nuestra jactancia. Así tengamos y creamos, no nos creamos autosuficientes. Ahora vamos a mirar la verdadera condición de la iglesia con todas las riquezas que tenía. Vamos a mirar su condición. Eso era lo que pensaban ellos. Esto me gusta. Piensa un momento, ¿qué piensas tú de ti mismo? ¿Qué piensas tú en tu condición? Tengas mucho, tengas poco. ¿Qué piensas de ti? Pablo dijo que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y allí en Romanos hay una lectura donde él hablaba de su condición, ¿no? El pecado que mora en mí. Dice, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y él reconocía su condición, reconocía lo que era. Y me gusta esta enseñanza que hemos dado, que él no miraba lo que ya había conseguido. ¿Qué miraba esta iglesia? Lo que ya había conseguido. Y Pablo decía, lo tengo por basura, prosigo al blanco. Es lo que nos falta, hermanos. Es lo que nos debe preocupar. Claro, hay que cuidar lo que hay, lo que se tiene, lo que el Señor ha entregado. Hay que cuidarlo, hay que valorarlo. ¿Cuál era la verdadera condición de la iglesia con todas sus riquezas? A leer todo el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y viene la respuesta del Señor. Y no sabes. Mire que la iglesia no sabía, estaba tan enceguecida, tenía una venda espiritual impresionante. No sabía que tú eres tiempo presente. ¿Qué eran? Esto suena muy feo. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero de pronto alguno se paró y dijo, pero tenemos plata, ¿y qué? Porque así somos. Y diga lo que quiera de mí, pero tengo plata. A nosotros nos debe preocupar más lo que piensa Dios de nosotros mismos que lo que tú mismo puedas pensar de ti. ¿Sabes por qué? Porque uno nunca piensa mal de uno. Uno se cree lo mejor. Uno piensa que es lo más correcto. Es más, uno piensa correctamente de algunas otras personas. No, y uno dice, no, con mi esposa hemos entrado en ese dilema. No, mi amor, no, la hermana no hace eso. Ay, somos seres humanos. Somos un producto no terminado. No, mi amor, ¿cómo se te ocurre que el hermano santo, puro, casto? Tú no le has visto la espalda al hermano, que tiene, ya casi le salen las alas. Y pum, salen con unas. ¿A cuánto les ha pasado con los hijos? Mi nené, dice el video, mi bebito fiu fiu. Y le salen con unas que uno dice, dicen las mamás, no, mi hijo. Ayer estaba mirando con mi mamá un caso de La Ley y el Orden. Dijo que sí.
en donde al esposo le mostraban en un tribunal a su esposa haciéndole infiel, acostada con otro. ¿Sabe qué decía él? No, eso es que él la tiene amenazada y manipulada, y la que estaba encima era ella, con el que estaba siendo infiel. Y por más que vean, no, hay que aceptar nuestra condición. Hay que aceptar nuestra condición. Y aunque hemos mejorado, hemos cambiado nuestra vida, hemos tenido un nuevo nacimiento, debemos entender que nos falta. ¿Qué era esta iglesia de parte de Jesús? Eres un desventurado. Se escucha feo, ¿cierto? Griego, talaiporos. No sé ni cómo se pronunciará, así se escribe. Y es lo contrario a bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Doblemente bendecido. O sea, tener la bendición de tener dinero, pero tener la bendición de reconocer que es Dios quien me ha enriquecido, que lo que tengo es por su amor, por su misericordia, por su benevolencia. Entonces ellos tenían era lo contrario. No reconocían que lo que tenían era de parte de Dios y no tenían en su corazón la bendición de reconocer que era Dios quien les había dado lo que tenían. Les dijo: tus riquezas no te sirven para el reino de los cielos. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Ustedes se creen mucho, pero ustedes no son nada. Ustedes creen tener, pero ustedes no tienen nada. Desventurado. O sea, ni sabían para dónde iban, no había un destino, no había un propósito, pero eso sí, tenían plata. Tú y yo debemos gozar con la bendición, o de la bendición, de reconocer que lo que tú tienes, ¿quién te lo ha dado? Dios. Pero goza de la bendición también de darle las gracias. O sea, no podemos decir lo que tengo me lo ha dado mi trabajo, mi esfuerzo o mi inteligencia. Es Dios quien ha puesto todo eso en ti y en mí. Y aunque tengo, Señor, hay otras cosas que necesito. Por eso esta palabra es fea. ¿Qué pensaría usted o qué cree usted que le pasaría si usted va y le dice a alguien desventurado? Se le va, ¿no? ¿Cierto que no vamos a estar contentos? Entonces, un desventurado es lo contrario a bienaventurado. No tenían esa doble bendición de parte de Dios, de tener y de reconocer que lo que tenían era de parte de Dios. Tener es de bendición, pero reconocer que eso que tengo me lo dio Dios es ser doblemente bendecido. Ay, pero es que no tengo casi nada. Bueno, ese casi da a entender que sí tienes algo. Dale gracias por eso que tienes. Dijo Pablo: he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Aprender a vivir con lo poco y con lo mucho. ¿Qué otra palabra? Miserable. Eleinos. Miserable. Y esta palabra es más dolorosa, más cruel. ¿Se acuerdan que esta semana hablamos de ser dignos? ¿Se acuerdan que hablamos un poco de ser dignos delante de Dios? Pero que no era el mismo dignos de Dios como Dios digno, que Dios es merecedor. Cuando habla de digno, es que Dios es merecedor de la gloria y de la honra. Pero cuando habla de nosotros ser dignos, no es que merezcamos algo, sino que nos estamos dejando formar. ¿Sí? Uno merece porque
Ya, ¿por qué? Pero aquí también la palabra miserable habla de ser dignos. Pero ¿saben dignos de qué? Dignos de lástima. ¿A cuántos les gusta ser dignos de lástima? Entonces, ¿por qué? Pero porque el Señor les dice, ustedes son dignos de lástima. Yo siento lástima por ustedes. Pero por allá uno levantó la mano, pero tenemos plata. ¿Por qué el Señor les dice son dignos de lástima? ¿Qué sentía el Señor por ellos? Lástima. Merecían que sintieran lástima por ellos, aunque tuvieran y se vieran muy bien exteriormente. Dignos de lástima nos lleva a entender en nuestro vocabulario. Para nosotros le hemos dicho a alguien miserable, o alguien nos ha dicho miserable, o hemos visto que alguien tiene una condición miserable. ¿Qué es una condición miserable o una persona miserable? Es esa persona que tiene lo poquito que tiene 100 pesos y, mejor dicho, eso lo hace y a nadie le da 50 pesos de esos 100. Porque siente que esos 100 pesos es lo que él vale. O sea, yo valgo 100, entonces si yo valgo 100, ¿cómo le voy a dar 25 y 25? Dejo de valer 100. Eso es ser miserable. Pensar que tú vales por lo que tienes en tus bolsillos, o por el precio del pantalón o de la blusa que tienes. Tú no vales eso. ¿Cuánto vales tú? La sangre de Cristo. Y eso vale más que cualquier carro, cualquier casa, cualquier pantalón. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Entonces, cuando una persona cree que vale lo que tiene, es una persona miserable, porque esas personas no sueltan. No sueltan porque sienten que si dan, dejo de valer. Entonces, tengo una cuenta en el banco de 10 millones de pesos. Si yo le doy uno a alguien, entonces valgo 9. No, y ahí es donde sale la palabra: no sea tan miserable. Que teniendo, hermanos, a veces. Yo les conté la historia de alguien, ¿no? Miserable. Tenía, hermano, y para no comprar un vaso desechable, se echaba los pocillos de la vajilla en la maleta. Para no comprar, ni en la casa compraba un vaso desechable. Eso es ser muy miserable, teniendo. Escúchenme bien, alguien que no tenga no puede ser miserable. O al no ser que no tenga, pero crea que... A veces decimos, miramos alguna condición miserable de alguien que no tiene. Entra a ser miserable si eso poquito que tiene, ni siquiera de eso puede desprenderse. Dignos de lástima, pero dignos de lástima no porque no tuvieran, sino porque tenían y pensaban que ese era su precio. O sea que su precio se iba degradando. ¿Cuál otra palabra les dijo? Desventurado, miserable, pobre. Esta palabra pobre sí está de difícil pronunciación. P-T-O-K-H-O-S. Poctos, pocos, bueno. Y habla de menesteroso. Y una persona menesterosa en esta palabra pobre, habla de estar en una condición mucho más baja que el pobre. O sea, hay alguien pobre, pero ellos estaban en una condición más baja, aunque tenían plata. Más baja que el pobre. El pobre, ¿por qué? Porque el pobre solo carece de bienes materiales y fortuna, ¿cierto? O sea, una persona pobre, ¿qué le hace falta? Bienes materiales. Es más, el pobre reconoce que le hacen falta bienes materiales. Eso reconoce la persona de bajos recursos. Pero este término aquí habla de mendigar.
y escúchenme bien, préstenme atención. Este término de mendigar, o sea, podemos decir, ¿cómo así? Una persona con plata mendigando, una persona con muchas riquezas mendigando. Un mendigo, ¿en qué piensa? En plata y en estar. Ayer estuvimos en la torta y había alguien pidiendo plata. Y pues uno tiene su corazón lleno de amor a veces. Entonces cuando, ay, por favor, regáleme. Y me gusta cuando esas personas se acercan y van al grano, como el dermatólogo. Y no se ponen a que, es que mire, yo vivía en Australia y me secuestraron y entraron a mi finca 16 hombres armados con AK-47. No, tengo hambre. Ay, yo iba a darle así una moneda, cuando le volteé a mirar, tenía más plata que yo. Entonces le dije, no. Porque ¿cuál es la intención? Que aunque tengan, van a querer seguir mendigando. Nunca va a ser suficiente para el mendigo. Ahora, ¿qué pasa con el yo soy rico? ¿Cuál es su actitud? Querer seguir haciendo plata. Nunca va a ser suficiente, ni para el mendigo, ni para el que diga yo soy rico. Eso es lo que a ellos les preocupa diariamente. Cuánto ha entrado, cuánto está el dólar, cuánto esto, cuánto se vendió, cuánto. Viven como un mendigo, preocupados solo por el dinero. Escúcheme bien, al mendigo no le importa su condición. No le importa. ¿Qué le importa? Deme. Entonces por eso les dice pobre, pero esta palabra pobre los lleva a ser mucho más que un pobre. Un mendigo los compara, les hace esa comparación. Ustedes viven con la mentalidad de un mendigo, solo quieren es hacer plata, es lo único que les preocupa, su dinero, que nunca se les acabe. Esta era la mentalidad de estos hermanos. Su mente, su corazón, su actitud y tiempo solo era para el dinero, dejando lo más importante, lo espiritual, dejando lo ministerial, dejando a un lado la santidad. Ciego era otro término que el Señor utilizó. Ciego, tuflos. Y todas estas palabras que Él les dice, les habla conforme a lo que ellos eran, ¿no? Porque más adelante les dice del colirio, para que limpiaran sus ojos. Y esta palabra ciego, tuflos, habla nublados por algo. Este nublados por algo, este algo, no es que tuvieran una ceguera física por estar enfermos, sino porque algo no les dejaba ver su miserable condición. Es necesaria poner la palabra miserable aquí. ¿Qué no les dejaba ver su miserable condición? El yo soy rico. Yo soy rico. Ciegos, no, usted no conoce a alguien ciego que no se dé cuenta de su condición, que no se dé cuenta de cómo está viviendo y que por más que se le habla, se aconseja, se le da el camino para salir, sigue ciego. Pero eso sí tiene unos ojos así saltones y tapatíos, pero no ve. ¿Y qué dice Segunda de Albeiro? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Una cosa es no poder, pero otra cosa es no querer. No querer es más triste. Por eso es más grande la desgracia para ellos, que ellos tenían ese gran invento del colirio, y ellos también gozaban con la bendición de tener buenos oculistas en esta ciudad. ¿Sí se llaman los de los ojos? Bueno, el doctor de los ojos.
¿No es que vi que algunos hicieron caras? Y los tenían. Y habían ellos inventado el colirio. Y era algo que les aclaraba la vista. Pero ni aún con eso, el Señor toma ese ejemplo para decirles, o sea, ustedes ni con eso van a poder ver, a reconocer su condición. Ciegos. Esto era triste para ellos. Y lo último que les dice es que ellos eran desnudos. ¿Estaban cómo? Desnudos. Gumnos, así se escribe, G-U-M-N-O-S. Y este de gumnos habla de despojado. Despojado. En este caso, despojado ¿de qué? De sus vestiduras espirituales. O sea, imagínenselos, ¿cómo creen ustedes que llegaban vestidos aquellos que decían, yo soy rico? Pues mostrando su riqueza. Llegaban cachetudos, elegantes, ¿no? En ese tiempo, ¿qué marca se pudiera usar de ropa? Una bata Adidas o algo así. Alguna cosa, pero imagínenselos de la manera tipo fariseo, ¿no? Tenían, pero el Señor les dice, ustedes están desnudos, despojados de sus vestiduras espirituales. Esta era una ciudad famosa y rica porque fabricaban lana negra y era muy costosa. Sus vestidos eran costosos, ostentosos, opulentos, pero el Señor les muestra su desnudez espiritual y su vergüenza. Mire, a este punto era el que quería llegar. 18. Por tanto, ¿a cuántos el Señor nos ha dado un consejo en algún momento? Por tanto, yo te aconsejo que de mí. Él les deja claro de quién tenían que comprar o recibir el consejo. De Jesús. Porque como ellos decían, yo no tengo necesidad, yo me he enriquecido. Entonces el Señor tuvo que dejarles claro, no es de ustedes, no lo hagan a su manera, no lo hagan en sus fuerzas, sino te aconsejo que de mí compres, como dices que tienes tanto, compres, a ver si tu dinero te sirve para lo que yo te voy a decir que compres. Compre oro refinado en fuego. ¿Para qué? Para que sea rico. Aquí, ¿qué les están diciendo? Limpien su vida, purifiquen su vida. ¿Ustedes saben cómo purifican el oro? Bueno, no sé si en este tiempo lo hagan así todavía. De pronto la tecnología y todo. Pero antes colocaban el oro en fuego, en algunos recipientes, a que se derritiera. Y al derretirse, el mismo fuego hacía a un lado la suciedad, el mugre que pudiera tener. ¿Y qué hacía la persona? Sacarlos. Entonces eso saquen la suciedad de sus vidas. Pero limpien, purifíquense. ¿Pero en quién debemos purificarnos? En Jesús. En Jesús. Compren oro refinado en fuego para que sean ricos. Si ustedes purifican su vida, van a ser verdaderamente ricos. Porque purificar nuestra vida es algo que no tiene precio. Y más si la purificamos en Cristo Jesús. Esto habla de ser puros. Puros. ¿Qué más les dice? ¿Que compren qué? Oro refinado. Y que compren vestiduras ¿de qué color? Blancas. No las negras que ustedes tienen. No de la lana que ustedes fabrican. No, necesito vestiduras blancas. ¿Para qué? Para vestirte. Porque eran, el Señor ya les había dicho, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. O sea, ustedes en su condición de millonarios, es tan notoria su condición miserable y desnuda que se ve su verdadera condición.
a que aunque tengan mucha plata, es notorio que no tienen salvación, que no han santificado sus vidas, ni siquiera, como que ustedes no tienen tiempo para orar, porque sienten que si le dedican una horita o media hora al Señor, de pronto pierden un negocio para hacer plata. Compren sus vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. ¿Alguien ha salido desnudo a la calle? ¿En público? ¿Qué siente usted? Aquí sí, yo les digo, bueno, quítese en la ropa y todos vamos a correr por la avenida Libertadores hasta la bahía. Qué vergüenza, ¿cierto? Qué vergüenza cuando creemos ser algo que no somos. Ejemplo, voy a hablar de la desnudez del cuerpo, ¿cierto? Porque uno vestido, ¿cómo se ve? Uno no se le ven estos kilitos de más, ¿cierto? El cuerpo de las mujeres, o sea, el tiempo nos pasa la factura. Ahí hay jóvenes que se ríen y dicen, sí, ellos se miran, ellos no tienen barriguita o barrigota, ¿cierto? La ley de la gravedad no la cobra, el tiempo no la cobra. Yo les digo algo, y hablo de los hombres. Cuando éramos así jóvenes y bellos y esbeltos, uno no tiene problema en salir sin camiseta. Y cuando uno fue creído en ese sentido que uno, vivía uno invitando a todo el mundo a piscina, ¿no? Para que vieran su cuerpo escultural. Y más si uno sabía que por ahí le echaban ojo, ¿no? Y que le echó ojo y le resultó, hasta se casó con él por su cuerpo escultural. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Si fui de esos que chicaneé, pero hoy ya la chocolatina se derritió, ya uno hace así y no se infla esto, sino cae algo aquí. ¿Qué siente uno? Vergüenza. Y eso era lo que les pasaba a ellos. Estaban bien vestidos, pero si usted les quitaba la ropa, se veía su verdadera condición. Y así pasa espiritualmente. Hay muchos que por fuera se ven, es más, a veces nos podemos mostrar muy espirituales, más de lo que nos imaginamos. Pero viene el Señor y el Señor siempre va a estar ahí para mostrar nuestra verdadera condición. Pero si usted no es esto, usted tampoco es esto, usted solo apariencias delante de Dios. Si nosotros, la iglesia del Señor, nos preocupáramos por agradarle a Él, así como nos preocupamos por agradar al mundo, que el mundo vea que tenemos, que el mundo vea nuestras riquezas, que el mundo vea nuestro orgullo, que el mundo vea nuestros templos espampanantes de los cuales Dios no se agrada. Si nos preocupáramos, nuestro esfuerzo estuviera más enfocado a estar pensando diariamente qué le agradaría más a Dios. Usted piensa para venirse y usted alista su ropa. ¿Cuántos desde el sábado están corriendo? Ay, no hemos alistado la ropa de mañana. Entonces yo les he contado cómo me visto, ¿sí? Que yo voy, miro el celular, las predicaciones, a ver qué me puse hace 8 días para no repetir. Entonces ahí, ¿cierto? ¿No? Tenía el pantalón, listo. Hoy pantalón negro, blanco, camisa negra, blanca, se combinan. Y todos vivimos en ese afán desde el sábado. De pronto en la mañana empieza uno que ¿dónde están los zapatos? ¿Dónde está? Es que yo dejé, por ahí alguien esta mañana, no, como que desde anoche, no recuerdo, me dijo, papi, ahí, ¿has visto mi correa? Si de esa manera nos preocupáramos por nuestras vestiduras blancas,
Si nos preocupáramos diariamente por saber espiritualmente cómo estamos vestidos delante del Señor, para no vivir en vergüenza. O sea, que lo que hay por fuera sea que si el Señor nos quita esas vestiduras, diga: sí, eso es lo que hay. No hay apariencias, no hay miserableza, no hay pobreza, no hay nada de eso. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Ustedes saben qué le pasó a David? Ya con esto terminamos. Mandaron al profeta a buscar al próximo rey. David lo tenían por allá en un potrero lejos, 16, 17 años. Olía a oveja. ¿Eran 8 hermanos? ¿8 hermanos? ¿7 hermanos? Pero imagínense que el papá, Isaí, que era el papá de esos 8 hermanos, o 7, se me escapa el número en este momento, no pensó en David, en el mal vestido, en el que olía a oveja. ¿Qué preparó él? A sus hijos preparados, estudiados. ¿Y qué les puso? ¿Cómo creen ustedes que estaban vestidos? ¿Qué iban a escoger? ¿Qué iba el profeta a decirles? Que aquí está el próximo rey de Israel. ¿Por qué se preocuparon? Si yo tuviera hijos, yo les digo: bueno, vienen aquí, dicen que entre ustedes, hijos míos, está el próximo rey. ¿Cómo creen ustedes que esos muchachos o jóvenes se vistieron? ¿Será que alguno corrió a: Señor, Padre, mira mi condición? No, fueron a buscar su mejor ropa física, exteriormente, su lana negra, lo que pudiera ser notorio a los ojos del profeta. Siempre esa es la condición humana: buscar y mirar a ver con qué podemos impresionar. Nuestra condición externa. Yo me imagino ese tiempo, esas vestiduras y todo eso, y ellos ahí listos, ¿no? Preparados, y uno mete barriga, saca pecho, y hasta el tono de voz lo cambia uno. Y empezaron a salir: este no. El profeta habló con Dios: Señor, dijo no. No te puedes ir sin que encuentres. No, pues aquí están los mayores, mire, bien vestidos, bien plantados, mire, como ninguno. ¿Qué le dijo Dios? Yo no miro lo que mira el hombre. Ustedes miran lo exterior, y yo miro la condición del corazón. Yo miro estas vestiduras, las espirituales, las blancas, la santidad. Aleluya. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué más les dice? Y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, con eso que ustedes se inventaron, con eso unjan sus ojos para que pueda ver. Voy a utilizar una frase que utilizan las abuelas: para que pueda ver más allá de sus... Hermano, necesitaban. Yo le he orado al Señor y yo le digo: Señor, no nos dejes entrar en ninguna comodidad. No dejes que entremos en comodidad, Señor, de pretender que ya somos, ya hay, ya esto, ya lo otro. Y bueno, al estilo del sacerdote Elí, tenía y se sentaba en una silla, ya estaba gordito, ni discernimiento tenía, porque se entra en una comodidad y se olvidan las responsabilidades.
espirituales, ministeriales. La pregunta es: ¿cómo están tus vestiduras? ¿Y cuál de las dos vestiduras te preocupa más? Ahora no te estoy diciendo que vengas mal arreglado, no, porque no. Pero ¿cuáles te importan más? Mire, todo lo podemos basar en lo terrenal y lo espiritual. En el alimento. El alimento que tu cuerpo necesita. Pero el alimento que tu espíritu y tu alma necesitan. ¿Cuál te importa más? Ahora, el del cuerpo es necesario, no puedes dejar de alimentarte. Pero, ¿qué comes más? De este comes 3 veces al día. ¿Y el espiritual? Algunos, aquí el domingo. O sea que están como anoréxicos. En las vestiduras lo mismo. Las vestiduras también están las externas y están las vestiduras blancas, las espirituales. Y aunque las externas son importantes, ¿cuál de las dos te importa más a ti? Y está también todo el tema, hermano, de congregarnos. Eso es lo espiritual. O sea, valorarnos como iglesia. Pero está el trabajo, está todo lo demás, que el trabajo, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Y aunque todo esto es necesario e importante, yo motivo a las familias a ir de vacaciones, a que descansen, a que jueguen en su casa, a que rían, se diviertan. Mire, sería triste uno, pues lo digo como hombre, que mi esposa tuviera un amigo con el que la pasara mejor que conmigo. ¡Ay! ¿Por qué? Porque es que él es bien amargado. Él no se sabe ni un chiste. A mí me pasó, tenemos unos amigos que ella, del solo hecho de acordarse que ellos existen, le da risa. Imagínense que ¿quién es el que le saca los enojos a ella? Yo. Ahora, yo no sacar tiempo para compartir, para reír, para todo eso, es necesario, hermanos. Es necesario. Pero el hecho del congregarse entra a ser más importante que las vacaciones. Esto es más importante, esto es necesario y hay que hacerlo. Pero la Biblia no da un mandamiento de vacaciones, pero sí da un mandamiento de congregarse. O sea, todo pongamos en una balanza las dos cosas, lo espiritual y lo físico, lo terrenal, las cosas del mundo. ¿Y a qué le sacamos más tiempo? ¿Trajiste hoy tus vestiduras? Es como cuando hablamos de la armadura de Dios, ¿no? Y algunos pastores dicen, bueno, pónganse de pie, vamos a colocarnos la armadura. ¿Luego no la trajeron puesta? ¿Se acuerda que hablamos que la armadura de Dios sirve de pijama, de traje de baño? La armadura de Dios sirve de traje para hacer oficio en la casa. Y no talla, no acalora. Y si se moja no se oxida, nada, no se desgasta. Pero ese que pongas en la armadura quiere decir que como que se la quitaron en algún momento. Colóquese sobre sus pies, por favor. ¿Cómo están nuestras vestiduras? Todo esto para que meditemos en el hijo pródigo cuando regresó. El padre le dijo, pónganle un vestido, un anillo, calzado. El padre lo vistió conforme él quería que su hijo estuviera. Santo, sus vestiduras. Eso quiere el Señor de nosotros. Pero mira, vemos una iglesia rica, próspera, con industrias, etcétera, etcétera. Pero
Miren lo que dice el Señor, versículo 19. Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? A todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 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 Cierre sus ojos. Padre eterno, Señor, hoy vinimos a darte gloria, hoy vinimos a darte honra, hoy vinimos a exaltarte con nuestras vidas, nuestros corazones, con todo nuestro ser. Hoy vinimos con una actitud de agradecimiento para ti, Señor. Nosotros nos preocupamos por nuestras vestiduras físicas. Nosotros vivimos pendientes por nuestras vestiduras externas, Señor. Y eso es bueno, estar bien presentados, agradables a la vista, al olfato de otras personas. Señor, pero nos debe preocupar si verdaderamente somos agradables a tus ojos, si nuestro corazón, nuestra mente es agradable a ti. Esas vestiduras blancas que nos deben preocupar más, debemos cuidarlas más, debemos esforzarnos más por nuestra santidad. Como iglesia, Señor, vemos aquí una iglesia, era una congregación, no estaba hablando de una sola persona, era una congregación, Señor. Y aunque en la iglesia de Sardis, tú dices que habían unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Aquí no vemos, Señor, que estas personas se estén esforzando por guardarse. Aquí no vemos, Señor, personas esforzadas. Aquí no vemos unos pocos. Aquí lo que vemos, Señor, es que tú estabas a la puerta llamando, a la puerta de esta congregación, a la puerta de los corazones, y tú estabas esperando que alguno oyera tu voz, alguno, uno solo, que tomara la decisión de abrir la puerta de su corazón y dejarte entrar nuevamente. Era lo que tú esperabas. A veces se cierra la puerta del corazón, a veces cerramos la puerta espiritual cuando nos empiezan a importar más las cosas exteriores. Se cierra el corazón, se endurece. No nos humillamos cuando nos importa más lo exterior, cuando nos importa más lo que piense el mundo que lo que piense Dios, cuando importa más lo que pueda pensar los que me ven de cómo estoy físicamente que lo que pueda pensar Dios de mi condición espiritual, de mis vestiduras, de mi santidad, de mi pureza. Señor, perdón si hemos sido de estas personas. Perdón si tu congregación, esta iglesia, casa de oración, hemos tenido esos pensamientos o esas actitudes de pensar que no necesitamos nada. Hay gente que se ha ido porque no es un templo, no es una estructura para gente rica o para gente millonaria. Hay gente que se ha ido porque piensan que este lugar no está a su nivel económico. Han dicho lo que dijo la iglesia de la Odisea: yo soy rico. Y de pronto han pensado en su corazón que esta congregación no está a su nivel, que necesitan unas sillas más costosas, o que el pastor tenga un micrófono más costoso, o que las paredes tengan una estructura que los representen, que el letrero, la puerta tenga un diseño que los represente a ellos como ricos. Señor, tú no te alegras de templos hechos por manos de hombre. Esos son cosas exteriores. Tú te preocupas, tú te gozas, tú te deleitas en la condición de nuestro corazón, en lo espiritual de nuestra vida. ¿Para qué, Señor, tanto importarnos lo exterior? Como dice tu palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si su alma se pierde? Y muchos están preocupados
por tener la condición de la iglesia de la Odisea. Poder decir soy rico. Poder decir no tengo necesidad de nada, no tengo falta de ningún bien y me he enriquecido, yo he conseguido, yo soy el que me he esforzado, y no darte la gloria. Muchos les preocupa eso, pero Señor, hoy yo presento un remanente. Aquí hay un remanente que reconoce que tenga mucho o tenga poco, necesitamos de ti. Te necesitamos más que a nuestro sueldo. Te necesitamos más que a nuestros bienes materiales. Te necesitamos más que a un paseo, que a una salida. Te necesitamos más que a las comodidades que podemos tener en nuestros hogares. Más, Señor, ¿y sabes por qué reconocemos y entendemos que te necesitamos más que a eso, más que al dinero, más que a un carro? Porque tú eres el que provee todo eso. Tú eres el que pone el alimento en nuestra mesa. Tú eres el que pone el vestido en nuestro cuerpo. Tú eres el que pone un techo en nuestra cabeza. Tú eres el que nos permite prepararnos, estudiar. Tú eres quien nos da la sabiduría y el conocimiento para ejercer una labor en algún lugar, en alguna empresa. Eres tú quien nos permite caminar, respirar, movernos. Eres tú, Señor. Y si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Guíanos, enséñanos, ayúdanos a tener un corazón, una mente dispuesta, donde nos preocupe y nos importe más lo espiritual que lo material. Tu palabra dice, Señor, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, que tú añadirás lo demás. Tú eres el que lo añade, no dices que nosotros vayamos a buscarlo. En Deuteronomio habla de que las bendiciones nos alcanzarán, no dice que vayamos a buscarlas. Y queremos que esas bendiciones nos alcancen, pero que, Señor, nosotros nos preocupemos por oír, por escuchar atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y poner por obra, santificar nuestras vidas, purificar nuestros corazones, poder limpiar nuestros ojos, quitar la ceguera espiritual que podamos tener. Y todo esto se logra, Señor, reconociendo nuestra condición. Todo esto se logra, Señor, cuando nos congregamos en obediencia, cuando escudriñamos en nuestros hogares tu palabra, cuando oramos, cuando nos humillamos a obedecer lo que tú demandas. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en esta mañana, Señor, por lo que eres, por lo que haces, y porque sabemos que tienes cosas grandes